Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 23, versículo 1, donde dice: Respondió Job y dijo. Aquí vamos a ver una respuesta a la conmovedora exhortación de Elifaz, llamándolo a la oración y a una vida santa. Note que Job suplica por su gran miseria, en la que él no puede encontrar a Dios. Oeste, norte y sur, Job había buscado fervientemente a Dios, pero parecía esconderse, no fuera que, al escuchar su causa, el amor a la justicia lo obligara a absorber a su siervo. La conciencia de integridad de Job, el pensamiento de que si se intenta saldrá como oro de horno, lo anima mientras que contempla al árbitro absoluto e inmutable de su destino, como se puede apreciar en el capítulo 24 de Job. Pero note que abruptamente retorna la línea del pensamiento seguida en el capítulo 21, con la pregunta de por qué, si Dios designa días de juicio para los malvados, sus siervos no lo ven. Por el contrario, los ojos de Dios se posan constantemente en los opresores de todos los matices, que en todas partes pisotean a los pobres indefensos, cuyos gemidos y gritos no cesan ni de día ni de noche. Y bajo el mismo ojo asesino y adúltero se amotinan en las obras más profanas de la oscuridad. En lugar de manifestarse para la liberación de los inocentes y el castigo de los culpables, concede a estos malhechores una eutanasia, es decir, una muerte rápida y fácil, o bien alarga sus vidas hasta que por fin, como grano maduro, caen a la tumba. En ningún otro lugar se exhiben las perplejidades del gobierno divino en colores tan vivos, perplejidades que ahora como entonces desafían toda solución humana. Continuará con el versículo 2, donde dice: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Comienza diciendo: incluso hoy mi queja es amarga. Note que Job continúa manteniendo su propia inocencia y además demuestra que no ha obtenido ni convicción ni consuelo de los discursos de sus amigos. Por tanto, admite que su queja es amarga, pero también afirma que, por fuerte que sea, la aflicción que soporta es más pesada que sus quejas son fuertes. Por otro lado, Goethe lo traduce cuando dice: y sigue siendo mi queja rebelión. ¿Interpretáis mis lamentos por mis sufrimientos sin precedentes como rebelión contra Dios? Note que esto en efecto lo habían hecho desde el principio. Continuará con el versículo 3, donde dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Comienza diciendo: oh, que supiera dónde podría encontrarlo. Note que este versículo y los siguientes pueden leerse así: ¿quién me dará el conocimiento de Dios para que yo lo halle? Yo vendría a su establecimiento, el lugar o forma en que ha prometido comunicarse. También expondría al detalle mi juicio, la causa por la que quiero ser juzgado, y lo haría ante su rostro, y mi boca se llenaría de argumentos convincentes o decisivos, argumentos
extraído de su método común de salvar a los pecadores que debería probar que se aplican plenamente a mi caso. De ahí la confianza con la que él hablaba. Continuará con el versículo 4, donde dice: expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Comienza diciendo: ordenaría mi causa delante de él. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 26, dice: hazme recordar extremos en juicio justamente. Habla tú para justificarte. Es decir, arreglaría mis argumentos o defendería mi causa como se hace con un tribunal de justicia. Sugeriría las consideraciones que mostrarían que no soy culpable en el sentido que me acusan mis amigos y que a pesar de mis calamidades soy el verdadero amigo de Dios. Continúa diciendo: y lléname la boca de argumentos. Probablemente está queriendo decir que apelaría a la evidencia proporcionada por una vida de benevolencia y justicia, que no era un hipócrita ni tampoco un hombre de maldad distinguida, como sostenían, sin embargo, por otro lado, sus amigos. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Comienza diciendo: yo sabría las palabras que él me contestaría. Es decir, deseo entender cuál sería su decisión en el caso y cuál sería su juicio con respecto a mí. Eso era infinitamente más importante que cualquier opinión que el hombre pudiera formarse. Y Job estaba ansioso de que el asunto fuera decidido por un tribunal que no podía errar. ¿Por qué nosotros no deberíamos desear saber exactamente lo que Dios piensa de nosotros y qué estimación ha formado de nuestro carácter? Ya que no hay información tan valiosa para nosotros como esa sería, porque de su estimación depende nuestra condenación eterna. Y sin embargo, no hay nada que la gente instintivamente tema más que saber lo que Dios piensa de su carácter. De manera que sería bueno que cada uno se preguntara: ¿por qué es así? Continuará con el versículo 6, donde dice: ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, ante él me atendería. Comienza diciendo: ¿suplicará contra mí? Note que no exhibirá su majestad y también autoridad soberana para dejarme mudo o intimidarme tanto que no pueda hablar en mi propia vindicación. Continúa diciendo: no, pero él pondría fuerza en mí. Note que al contrario, me trataría con ternura, rectificaría mis errores, me mostraría lo que estaba a mi favor y templaría las rígidas exigencias de la justicia con las suaves interpretaciones de la equidad, y donde la ley no podía limpiarme, la misericordia conduciría todo hacia el resultado más favorable. Continuará con el versículo 7, donde dice: allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Comienza diciendo: allí los justos podrían disputar con él. En el hebreo sería: podrían discutir o suplicar. Disputar con Dios suena, por otro lado, demasiado duro. Continúa diciendo: así debería ser liberado para siempre. God lo traduce de la siguiente manera y dice que y triunfalmente debería escapar de mi condenación. La palabra hebrea puede traducirse aquí tanto por victoria como por siempre.
Y en este sentido también la Vulgata lo interpreta cuando dice: Él establecería equidad contra mí y llevaría mi causa a la victoria. También Convendale lo traduce de esta manera cuando dice: pero que me dé el mismo poder para ir a la ley, entonces estaré seguro de resolver mi asunto. Note que nada menos que la plena convicción de su propia inocencia podría haber llevado a Job a expresarse así ante el juez de vivos y muertos. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Comienza diciendo: He aquí voy adelante. Nótese que estos dos versículos pintan con colores vivos la angustia y también la ansiedad de un alma en busca del favor de Dios, ya que no se deja ningún medio sin probar, ningún lugar también sin explorar, para encontrar el objeto de su investigación. Y esta es una descripción fiel de la conducta de un penitente genuino. Continuará con el versículo 9, donde dice: Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Comienza diciendo: a la izquierda donde trabaja. Note que en estos dos versículos Job menciona los 4 puntos cardinales de los cielos. Al este, con la palabra hebrea kedem, que significa delante. Al oeste, por la palabra hebrea que significa achor, que es después, o la parte de atrás. Al norte, la palabra hebrea es semón, que significa la izquierda. Y el sur, por la palabra hebrea yamín, que significa a la derecha. Note que tal es la situación del mundo para un hombre que mira hacia el este, como señala Génesis capítulo 13, versículo 9 y Génesis capítulo 28, versículo 14. Y de esto parece que los hebreos, los idumeos y los árabes tenían las mismas ideas de estos puntos del cielo. Es también digno de mención que Job dice: se esconde a la mano derecha, es decir, al sur, que no puedo verlo, porque de hecho el punto sur del cielo no es visible en Idumea, donde estaba precisamente Job. De aquí resulta que cuando habló antes, en el capítulo 9 y versículo 9, de las constelaciones del polo antártico, las llama las cámaras ocultas del sur, es decir, aquellos compartimientos del cóncavo celeste que nunca aparecieron sobre los horizontes en ese lugar. Continuará con el versículo 10, donde dice: Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Comienza diciendo: pero él conoce el camino que tomo, es decir, aprueba mi conducta, mis caminos le agradan. Él me prueba, pero, como el oro, nada perderé en el fuego, ya que saldré más puro y luminoso. Si lo que se dice que es oro se expone a la acción de un fuego fuerte y, si es genuino, nada perderá de su calidad, ni tampoco de su peso. Si en el fuego entró oro, oro saldrá. El fuego más fuerte no lo alterará ni tampoco lo va a destruir. Entonces note que Job entró en este horno de aflicción como un hombre justo e inocente, y salió igual, ya que su carácter no perdió nada de su valor, ni tampoco nada de su brillo. Continuará con los versículos 11 y 12, donde dice: Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté.
Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Comienza diciendo, mi pie ha retenido sus pasos, o los pasos, o los caminos en los que Dios mismo camina, es decir, las sendas de justicia, misericordia y santidad, en la que Job se había preocupado en andar con Dios o en pos de Dios, como dice también la frase en Génesis capítulo 5 y versículo 24. O también en lo que es lo mismo los pasos o senderos que Dios ha puesto a los hombres para que anden. Note que eso dice Job, había sido su pie, es decir, había hecho una elección libre y fija de ellos, se había apoderado de ellos, había sido fuerte y firmemente resuelto y dispuesto a caminar en ello. Note que tampoco he retrocedido, es decir, desviado a ningún camino o curso de vida torcida o pecaminosa. También dice que he estimado la palabra de su boca. En el hebreo sería he escondido o he guardado, como hacen los hombres con sus mejores tesoros, o los que más aman y valoran. La expresión significa una alta estima por él, un cariño sincero hacia él y un cuidado diligente para preservarlo. Continúa diciendo, más que mi comida necesaria o mi designada o porción diaria. Note que ese alimento o provisión que es necesario para el sustento de mi vida, ¿cómo se usa la palabra también en Génesis capítulo 47 versículo 22, también en Proverbios capítulo 30 versículo 8 y Proverbios capítulo 31 versículo 15? Y también es más preciado y deseado que todas las riquezas del mundo. Sin embargo, no hay nada en hebreo para la palabra alimento que nuestros traductores han proporcionado al término hebreo que significa simplemente lo que me es designado o prescrito. Por otro lado, Caprelor lo traduce todo el versículo de esta manera. En cuanto al mandamiento de sus labios, no he hecho ninguna digresión, de acuerdo con lo que me ha sido prescrito. He guardado las palabras de su boca. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice, pero si él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Comienza diciendo, él es de una sola mente. Note que la palabra mente no está en hebreo, que es solo, él es uno, es decir, de una sola manera o propósito o consejo. Pero a pesar de todas estas evidencias de mi sincera piedad y de todas mis oraciones a Él, todavía continúa en el mismo curso de afligirme. Continúa diciendo, ¿y quién puede convertirlo? Note que ningún hombre puede cambiar sus consejos o cursos de acción. Continúa diciendo, ¿y quién puede convertirlo? Ningún hombre puede cambiar su consejo o curso de acción. Él es más absoluto y libre para hacer lo que le plazca, y me trata en consecuencia y no con esos métodos más suaves que usa con otros hombres. Sigue diciendo, lo que su alma desea incluso lo que él hace. Es decir, él no hará lo que a mí me plazca o yo desee, sino solo lo que a él le plazca. Continúo ahora con los versículos 14 y 15, donde dice, él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero tiemblo a causa de él. Comienza diciendo, él realizará. En hebreo significa
perfeccionará o terminará mi porción designada, es decir, aquellas calamidades que me ha asignado con mi porción. Continúa diciendo, y muchas de esas cosas están con Él. Note que hay muchos ejemplos de proceder de Dios con los hombres y sus consejos y providencias, aunque siempre justos, a menudo son secretos y no podemos discernir la razonabilidad o equidad de ellos. Sigue diciendo, por eso estoy turbado en su presencia. Es decir, cuando pongo delante de mí a este Dios grande y santo y pienso que estoy en su presencia, me turba la consideración de su gloriosa majestad y su poder soberano e irresistible, por lo cual puede hacer todo lo que le plazca sin dar cuenta de nada de sus asuntos. Note que hay en verdad algo en Dios que, si lo consideramos, veremos motivos para temerle, su infinita justicia y pureza, comparada con nuestra pecaminosidad y también vileza. Pero si además consideramos su gracia en su Redentor y estamos conscientes de nuestro cumplimiento con esa gracia, los temores se desvanecerán y veremos motivos para esperar en Él. Continúo ahora con los versículos 16 y 17, donde dice, Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro? Comienza diciendo, ¿por qué Dios hace que mi corazón sea suave o tierno? Es decir, lo ha magullado y lo ha quebrado o lo ha derretido, de modo que no tengo espíritu ni valor ni tampoco fuerza en mí. Así está. O una frase similar sería, con frecuencia. Hay una bondadosa blandura de corazón, como por ejemplo la de Josías, cuyo corazón era tierno y tembló ante la palabra de Dios. Pero esto significa una blandura aflictiva y dolorosa, que percibe que todo lo que está presente es apremiante y cada cosa que es futura para ser amenazante. Continúa diciendo, porque no fui cortado antes de las tinieblas. Es decir, ¿por qué Dios no me cortó con la muerte antes de que me sobrevinieran estas miserias tenebrosas y funestas? O como se puede traducir en el hebreo, apropiadamente ante la cara o por razón de la oscuridad. Esto es, Dios no me ha cortado aún con estas calamidades, sino que prolongó mis días debajo de ellas para el gran aumento de mi miseria. Sigue diciendo, ni ha tapado las tinieblas de mi rostro, por tanto, para que ya no vea ni sienta mis miserias, sino que sea sacado de ellas por mi ansiada muerte. Note que así Job parece estar dispuesto a pelear con Dios, porque no murió antes de sus problemas. Y sin embargo, es probable también que, sí, en el apogeo de su prosperidad, hubiera recibido una citación para ir a la tumba, lo hubiera considerado también difícil. Por otro lado, puede ayudarnos a reconciliarnos con la muerte. Cuando llegue, considerar que no sabemos de qué mal podemos ser arrebatados. Pero nótese que cuando los problemas realmente nos sobrevienen, es una locura desear no haber vivido para verlos. Y es mucho mejor buscar la gracia de Dios, para que podamos aprovecharla al máximo y recordar, en medio de las tinieblas, que frecuentemente a los restos les surge una luz maravillosa en las tinieblas y que le está reservada una luz mucho más maravillosa
después de ella. Y voy concluyendo con esto. A pesar de todo lo que le estaba aconteciendo, la principal preocupación de Job no eran las pérdidas que había sufrido, ni tampoco sus severos padecimientos físicos, sino su relación con Dios, ya que él seguía en fe aferrado al Señor, a pesar de que a veces sentía terror de estar ante su presencia, como notamos en los últimos versículos del 15 al 17. A medida que continuó su discurso en el capítulo que sigue, Job expresó su preocupación por los desdichados de este mundo. Note que al leer estos versículos pensamos en los muchos casos de injusticia y por tanto se debe de concluir que la naturaleza humana no ha cambiado durante los miles de años que han pasado desde los tiempos de Job. Amigo y amiga oyente, que hay muchas personas desdichadas y que lo están pasando mal o muy mal, esto es notorio, ya que o lo estamos viendo o lo estamos nosotros también padeciendo. Pero se debe de considerar que a nosotros no nos corresponde el juzgar o discriminar a las personas que se ocupan ellos de que las demás personas pasen como puedan la vida y si puede ser peor que ellos. Amigo y amiga oyente, dejemos en mano del Juez Todopoderoso, ya que Él a su momento será quien juzgue, que seguro que cuando lo haga lo hará perfectamente, porque Él es perfecto en todo. Por tanto, sería bueno que ahora tú, mi amigo, mi amiga oyente, vinieras a Cristo Jesús en arrepentimiento, para que de esta manera sea justificado por la fe en la obra expiatoria que Él, Jesucristo, llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por tanto, te animo a que puedas orar conmigo esta oración de fe y repite conmigo ahí a donde estás. Señor Jesús, las desdichas la he visto con mis ojos y la he sufrido también en mi carne, como también las injusticias. Pero a ti, que eres Dios, te corresponde el juzgar a su tiempo todo aquello que está mal. Yo vengo ahora ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Ahora me arrepiento de ellos y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.